Ya estamos reunidos. Ustedes son de la D, ¿no? Sí, sí, doctor. Ahora nos toca el seminario con el doctor, con el doctor García. ¿Con quién les toca? Ahora es el seminario con el doctor García de 2:30 a 3:30 y después a las 3:30 con usted, doctora, el siguiente seminario. Ah, a las 3:30 es conmigo. Ay, con eso. Ya estoy. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. ¿Ya están los grupos del seminario? Sí, sí, doctor. ¿En el orden que está escrito ahí van a exponer? Sí, sí, doctor, en ese orden. Ya, cada vez que empiece uno nuevo, tienen que decir quién está tomando la palabra. No me han hecho llegar el PowerPoint hasta la fecha y eso es algo que les había solicitado con anticipación. Las diapositivas de la presentación no me la han hecho llegar. Entonces, eso ya veré cómo lo voy a asumir. A ver. Entonces es Mercedes Riveros, es Miguel Bustamante, Ana Medina, Aliaga. ¿Quién más está? ¿Quién más está como componente del seminario? Will Cabrera y Clarita Vega, doctor. Will Cabrera, ¿qué más? Y Will Cabrera Báez y Clarita Vega Cifuentes. Clarita Vega Infantes. Ya, a ver, empecemos entonces. Está bien, doctor. Vamos a comenzar con el tumor de Wilms y como segunda parte, mis compañeros van a hablar sobre el neuroblastoma. Yo soy Mercedes Riveros Coronel y voy a empezar con la definición de este tumor de Wilms. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El tumor de Wilms es también conocido como nefroblastoma. Esta es una neoplasia renal muy frecuente en pequeñitos, en niños, con aproximadamente 500 nuevos casos diagnosticados en el caso de Estados Unidos por año. Esta neoplasia en sí puede presentarse de manera esporádica o hereditaria, siendo esta última rara a pesar del gran número de genes implicados que posteriormente los voy a hablar. Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos la incidencia anual es de aproximadamente 7 casos por millón de niños menores de 15 años, lo que representaría el 5% de las neoplasias malignas infantiles. Y como nombré, son 500 casos nuevos por cada año. El tumor de Wilms es una neoplasia, como lo nombré, muy común en niños menores de 15 años y estaría representando el 95% de todos los casos. Con respecto el riesgo de desarrollar va a variar entre los grupos étnicos. Se ha visto que hay un mayor riesgo en afroamericanos y un riesgo un poco menor en la población asiática. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a continuar con la patogénesis y su histología. Con respecto a la patogénesis, este tumor no tiene esclarecido en sí una causa, pero parece que está causado por un desarrollo renal anormal, lo que da una proliferación del blastema metanéfrico sin diferenciación tubular y glomerular normal. Se cree que este tumor de Wilms va a surgir de células metanéfricas persistentes, también llamados restos nefrogénicos o nefroblastomatosis.
También nombré que la genética está incluida en la patogénesis. Se han asociado muchas mutaciones, eh, es decir, la pérdida de función de varios genes supresores de tumores o de transcripción. Por ejemplo, hay mutaciones en los genes WT1, en el P53, en el FWT1 y el T2, y en el locus 11p15.5. Se desconoce el papel de estas mutaciones genéticas en sí en la patogenia del tumor de Wilms, pero se han visto relacionadas, claro está. También con respecto a la histología o también la histopatología, la mayoría de los tumores son lesiones solitarias. Se ve que histológicamente el tumor de Wilms puede clasificarse en tres componentes, tres tipos celulares. Primero, las células blastemales, que son células indiferenciadas. Las células estromales, que son células alargadas, fusiformes y maduras, y músculo esquelético de cartílago, osteoide o grasa heterólogo. Y las células epiteliales, que son los glomérulos y los túbulos. Entonces, este tumor de Wilms puede contener uno o dos tipos de estas células, ¿no? En tumores con un solo tipo de célula, a menudo es difícil hacer el diagnóstico del tumor de Wilms. También se ha visto que esta histología está relacionada con el resultado del paciente. Por ejemplo, la anaplasia, que se define como la presencia de figuras mitóticas polipoides multipolares y un agrandamiento nuclear con hipercromasia, se asocia con un mal pronóstico en los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta ahí acabaría mi parte. Gracias. Bien, bueno, ahora vamos a encargar de lo que son las manifestaciones clínicas y del diagnóstico, pero antes de hacer el recalque, doctor, de que las diapositivas se enviaron a nuestro delegado. No se te escucha claro. Tienes que acercarte más, no se te escucha claro. Doctor, vamos a hablar de manifestaciones clínicas y diagnóstico, pero quería hacer el aporte de que nuestras diapositivas se las hemos enviado a nuestro delegado de prácticas para que se las reenvíe a usted el día martes a primera hora. Bueno, ahora vamos No me ha continuando. llegado, ¿eh? Sí, pero a él se las enviamos, doctor, el día martes. Manifestaciones Sí, clínicas no y me ha llegado hasta el diagnóstico. momento. Entonces vamos a conversar con él a ver cuál es el problema que... El que- PPT es lo que te estoy mencionando, ¿ah? No es hoy lo Sí, del sí, Word, sino el PPT. las diapositivas. No me ha Sí, llegado sí, hasta las el diapositivas. momento. Vamos a comunicarnos con él, pero sí, nosotros se le enviamos a él el día martes a primera hora. Siguiente diapositiva, por favor, Clarita. Bien, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, normalmente se caracteriza por ser, en el caso del tumor de Wills, un Miguel, hallazgo casual. no se escucha claro tu exposición, se escucha como si estuvieses A ver. lejos. Ahí, doctor, ¿se me escucha mejor? Ligeramente. Bueno, trataré de levantar la voz un poco. Dentro de lo que son Bien. las manifestaciones clínicas, el hallazgo más común va a ser un hallazgo casual de una masa abdominal que va a ser asintomática en el niño que presente este tumor. Esta masa, por lo general, cuando ya llega a consulta, es bastante grande debido a que, por la ubicación en la que se encuentra, que vendría a ser retroperitoneal, no tiene unos límites anatómicos muy estrictos, muy simples, ¿no? Sino que son, no tienden a ser rígidos, no tienden a ser estrictos, entonces por lo tanto el tumor suele crecer de un tamaño considerable. Normalmente vamos a ver que no se va a encontrar un defecto funcional de lo que son los órganos pares, en este caso vendría a ser los riñones, porque estos van a tener una reserva funcional amplia y ello permite pues que a pesar de que el tumor está creciendo, los riñones todavía sigan funcionando, ¿no? Y no de mayor clínica. Vamos a ver que en el 25% de los pacientes vamos a encontrar cuadros de hipertensión y esto va a estar atribuido a lo que es un aumento de la actividad de la renina. Normalmente podríamos tener como causa de esto que el tumor podría ser secretor de ese tipo de sustancias, ¿no? Luego también vamos a ver que un 40% de los casos van a acudir por presencia de dolor abdominal, un 18% también de los pacientes van a presentar ya cuadros de hematuria macroscópica, pero indolora, y también síntomas constitucionales, y dentro de ellos pues, vamos a considerar lo que es la fiebre, la anorexia, la pérdida de peso. También, obviamente, podemos encontrar lo que es un aumento del volumen abdominal, eso también dependiendo del tamaño del tumor, y cuadros de anemia, sobre todo debido a hemorragia, cuando ya se compromete lo que es el parénquima renal o también lo que es la pelvis. A veces también podemos encontrar
trombos debido a este tumor y que se van a extender al nivel de lo que vendría a ser la vena cava inferior, y esto con una frecuencia del 4 al 10% de pacientes. Es mucho menos frecuente que esos tumores pues ya lleguen a vincularse a lo que es la aurícula derecha. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ya hablar de lo que vendría a ser el diagnóstico. Bien, para el diagnóstico, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se encuentra una masa abdominal en un niño, esta debe considerarse maligna hasta que las pruebas de imagen, los hallazgos de laboratorio y sobre todo el análisis histopatológico pues nos diga algo contrario, ¿no? Mientras tanto, se debe pensar que es una masa maligna. Y para poder descartar ese tipo de cuadros, se hace uso de lo que son los exámenes auxiliares y dentro de ellos las pruebas de imagen. Vamos a tener una gama de pruebas de las cuales podemos echar mano para poder distinguir la presencia de este tumor de otro tipo de masas suprarrenales, y acá ya entraríamos a lo que es el diagnóstico diferencial, que se va a tratar posteriormente. Bien, podemos primero, por ejemplo, hacer uso de lo que es la ecografía abdominal, la cual nos va a permitir diferenciar lo que vendría a ser una masa sólida de una masa quística. Vamos a ver que normalmente en el caso del tumor de Wilms, este puede tener zonas de lo que son necrosis o hemorragia, o también la presencia de hidronefrosis, y esto se debería, o que es una obstrucción a nivel de lo que es la pelvis renal. También podemos hacer uso de lo que es la ecografía Doppler, sobre todo para lo que es ver lo que son las venas renales y lo que es la vena cava inferior, ayudarían para poder identificar el tumor y también evaluar lo que es el sistema colector y detectar trombos en estas zonas, ¿no? Podemos hacer uso de la tomografía computarizada, y esta pues es mucho más útil para poder determinar la extensión de lo que es la enfermedad respecto a lo que vendría a ser una radiografía. Nos va a permitir observar la extensión, también la integridad del riñón, o el caso contrario si es que está comprometido, también la presencia de metástasis. Sobre todo la tomografía a nivel torácico va a ser mucho más sensible que la radiografía para poder visualizar la presencia de metástasis a nivel pulmonar. Y esta, bueno, aquí la bibliografía describe que se recomienda hacerla antes de la cirugía, porque si de lo contrario se hace posterior a la intervención quirúrgica, vamos a encontrar derrames y atelectasias producto del mismo trauma de la intervención, y ello nos podría dificultar o llevar a una interpretación errónea de las imágenes posoperatorias. Otro beneficio también a través de la tomografía es que vamos a ver que las lesiones provocadas por el tumor de Wilms van a ser metabólicamente activas y van a concentrar lo que es la fluorodesoxiglucosa, y ello va a permitir pues una identificación un poco más sencilla de este tipo de tumores. Podemos hacer uso de la resonancia magnética, en realidad es un poco más complicado, se puede, sí, pero no es lo recomendable, y ello en razón de que como son niños, pues esos van a requerir estar por un tiempo prolongado quietos, ¿no? Y esto es muy difícil, por lo tanto tendrían que ser sedados, y ello dificulta que se pueda emplear ese tipo de imágenes. Pero, sin embargo, pueden ser útiles para poder definir un trombo a raíz de un tumor extenso que se va a extender sobre todo a nivel de lo que son las venas hepáticas, o comprometer lo que es la aurícula derecha, y para poder diferenciarlo también de otro tipo de tumores o de presencia de restos nefrogénicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ya para sintetizar lo que he mencionado, vamos a tener que el diagnóstico se va a establecer teniendo en cuenta lo que es la clínica del paciente, las pruebas de imagen, y se va a confirmar mediante lo que es el análisis histopatológico al momento de realizar una nefrectomía, ¿no? Para extraer este tumor. ¿Se puede realizar biopsia? Sí. ¿Es una prueba fiable? Sí, pero el problema está en que se puede provocar errores al momento de realizar la estadificación del tumor, y por ello, bueno, contaría como un desmedro de ese tipo de pruebas, ¿no? Pero sí podemos recurrir a ella en caso de que tengamos un cuadro con presentación del cuadro clínico de forma atípica, por ejemplo, que se presente ese tipo de patologías en un niño mayor de 10 años de edad, que presente signos de infección o de inflamación, o que mediante las imágenes encontremos hallazgos inusuales como la presencia de adenopatías considerables, ausencia del parénquima renal o calcificaciones a nivel intratumoral. Y en esos casos sí podríamos hacer uso de lo que son las biopsias, pero con aguja gruesa y con un abordaje posterior para poder limitar la contaminación de lo que es la cavidad peritoneal. Y bueno, esa sería mi parte. Paso la palabra a mi compañera. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía Medina Aliaga, y bueno, yo voy a continuar con la exposición y bueno, seguiré, ¿no?, con lo que es el diagnóstico diferencial de esta patología. Entonces,
Bueno, como se ve en la tabla, aquí hay diferentes tumores abdominales y pélvicos que podemos encontrar en los niños y principalmente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es el neuroblastoma, que bueno, más adelante se va a exponer también. Y bueno, como se ve ahí, en la edad del paciente en donde se presenta sería más o menos una edad preescolar. Los signos clínicos es la obstrucción digestiva, geniturinaria, los ojos de mapache, opsoclono, mioclono, diarrea, nódulos cutáneos. También podemos encontrar el linfoma no Hodgkin, el rhabdomiosarcoma, el tumor de células germinales, el teratoma, el hepatoblastoma, el carcinoma hepatocelular. Entonces, todos estos siempre tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Ahora, también podemos encontrar, por ejemplo, el sarcoma de células claras del riñón, que este sería el segundo tumor renal infantil más común. Este en sí tiene un pronóstico menos favorable que el tumor de Wilms y con una tasa más alta, ¿no? Mayor de recaídas y mortalidad. También podríamos encontrar o tener presente lo que es el tumor rhabdoide del riñón, y este es un tumor muy maligno, también renal, que se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 2 años y los que están mayores de 5 años. Entonces, y su pronóstico es malo. Siempre tener en cuenta estas patologías también al hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Entonces, con lo relacionado a lo que son ya factores pronósticos, existen varios factores que en el momento del diagnóstico inicial estarían asociados a un mayor riesgo de recurrencia o incluso de mortalidad, ¿no? De muerte. Entonces, dentro de estos estarían, por ejemplo, la histología tumoral, el estadio del tumor, los marcadores moleculares y genéticos, por ejemplo, la pérdida de la heterocigosidad en los cromosomas 16q, entre otros, y la edad mayor a 2 años. Con lo que respecta al estadiaje, hay dos como escuelas o dos tipos de estadiajes que son usados, los que son los de las Children's Oncology Group, y que sería el COG, y de la CIOP, ¿no? Que es de la International Society of Pediatric Oncology. Entonces, estas dos se pueden usar, son similares, pero yo me voy a evocar más en lo que es del grupo de la COG. Siguiente, por favor. O dale un clic más, por favor. Entonces, esta es la estadificación según este grupo, ¿no? Entonces, en el estadio 1 podemos leer ahí que es el tumor confinado al riñón y está completamente resecado. La cápsula renal o vasos del seno están sin afectación, sin ruptura ni biopsia del tumor, análisis de ganglios linfáticos regionales negativos. Dentro del estadio 2 vemos que el tumor se extiende ya fuera del riñón, pero se ha resecado por completo con bordes y ganglios linfáticos negativos. Se ha producido al menos una de las siguientes: la penetración de la cápsula renal o invasión de vasos del seno renal. Dentro de lo que es el estadio 3, vemos que hay un tumor residual presente después de la cirugía que es confinado al abdomen. Esto puede incluir, ¿no?, un tumor ya sea macroscópico o microscópico. También la diseminación tumoral preoperatoria o intraoperatoria, la biopsia previa a la nefrectomía, metástasis en ganglios linfáticos regionales, implantes tumorales en superficie peritoneal, extensión del trombo tumoral a la vena cava inferior, que incluiría la vena cava torácica y el corazón. Y dentro del estadio 4 vemos que ya son metástasis hematógenas, ¿no? O sea, fuera ya otros órganos como pulmón, hígado, hueso, encéfalo. O metástasis ganglionares linfáticas fuera de la región abdominopélvica. Y finalmente, el estadio número 5 ya sería una afectación renal bilateral por el tumor. Siguiente, por favor. Igualmente, para el manejo se puede utilizar los dos protocolos, tanto de la COG o del CIOP. Entonces, en sí, ambos tienen diferentes enfoques del tratamiento inicial. Por ejemplo, la COG recomienda una cirugía antes de iniciar el tratamiento, mientras que la CIOP recomienda la quimioterapia antes de la operación. Ambos en sí tienen ventajas y desventajas, pero los resultados al final son muy parecidos. Por ejemplo, las ventajas del método de la COG: la cirugía temprana permitiría, ¿no?, un diagnóstico y una estadificación precoz, y esto podría facilitar una terapia adaptada al riesgo. Por otro lado, una quimioterapia preoperatoria podría favorecer lo que es la extirpación quirúrgica y disminuir de esa forma el riesgo de rotura o una hemorragia que se puede ocurrir dentro de la operación, ¿no?, intraoperatoria. Bueno, en todo caso, me voy a basar más, como ya mencioné, en la COG. Entonces, en sí, en la cirugía en lo que consiste es una nefrectomía radical y la obtención de ganglios linfáticos. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen un tumor bilateral, que como recordaremos ya mencioné anteriormente, sería el estadio número 5, o pacientes que tienen un tumor de Wilms unilateral, pero tienen un síndrome predisponente, como por ejemplo el síndrome de Dennis-Rush, lo que se hace es realiza una nefrectomía parcial, y esto con el fin de reducir el riesgo de insuficiencia renal en el futuro. Entonces, como mencioné, el COG ha elaborado recomendaciones de protocolo y todas con dosis de fármacos ya preestablecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes con tumor de Wilms que tienen una histología favorable y que tienen buen pronóstico, por lo general son tratados ya en forma ambulatoria.
La nefrectomía en general sería suficiente en pacientes menores que están menores de 2 años, que están en un estadio 1 y que tienen una histología favorable, o por ejemplo que el tumor pese menos de 550 gramos. Los pacientes en estadio 1 y 2 son ya tratados con quimioterapia con 2 fármacos, como se ve ahí en la diapositiva, la vincristina y la actinomicina D, o que también se podría llamar la dactinomicina, y esta se da cada 1 a 3 semanas durante 19 semanas. Por otro lado, los pacientes con el estadio 3 o 4 ya reciben quimioterapia con 3 fármacos que están ahí, la vincristina, doxorubicina y la actinomicina D, también cada 1 a 3 semanas durante 27 semanas y ya reciben radioterapia. Ahora, también la histología anaplásica que podemos encontrar en el tumor de Wilms puede llegar a ser incluso al 11% de los pacientes. Entonces, estos pacientes que presentan esta anaplasia en sí tienen peor pronóstico. Entonces, en estos días estarían tratados con un protocolo de quimioterapia mucho más intensiva, ¿no? Con muchos más fármacos, por ejemplo, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a lo que es la recidiva, se ha visto que aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen un tumor de Wilms con una histología favorable, e incluso el 50% que tiene ya una histología anaplásica recidiva. Y la mayoría de estas recidivas son tempranas, es decir, en los 2 años siguientes al diagnóstico. Se ha visto que hay factores que están asociados a un pronóstico favorable después de la recidiva, que son, por ejemplo, el estadio bajo, es decir, el estadio 1 y 2 en el momento del diagnóstico, tratamiento solo con vincristina y actinomicina D, sin radioterapia previa, una histología favorable, recidiva exclusivamente pulmonar, un intervalo entre la nefrectomía y la recidiva de 12 meses o más. Dentro del pronóstico, generalmente el pronóstico es favorable. Si bien es cierto, hay algunos factores de riesgos que empeoran, ¿no? Este pronóstico, por ejemplo, que haya metástasis, histología desfavorable. En sí, la mayoría de los niños con este tumor de Wilms tienen un pronóstico muy favorable. Se ha visto que puede superar incluso el 90% en el porcentaje, ¿no? Y algunos factores pronósticos incluso pueden aumentar más este resultado, ¿no? Entonces, con respecto finalmente a lo que son los efectos tardíos, se ha visto que generalmente estas complicaciones son consecuencia del tipo y de la intensidad del tratamiento, la radioterapia, entre otros. Por ejemplo, algunos efectos que podemos encontrar serían efectos osteomusculares, cardiotoxicidad, neumopatías, problemas de reproducción, disfunción renal y, bueno, aparición también de segundos tumores, ¿no? Como la leucemia, cáncer digestivo o de mama en mujeres, obviamente. Y bueno, eso sería todo con respecto al tumor de Wilms. Y siguiente, por favor. Sí, esa sería la bibliografía que usamos. Ya en la siguiente parte, mi nombre es Will Darwin Cabrera Báez, vamos a hablar acerca del neuroblastoma. Siguiente, por favor. Ya primero el neuroblastoma como concepto tenemos que son cánceres embrionarios del sistema nervioso simpático periférico, con una presentación y una evolución clínica muy heterogénea, desde tumores que presentan una remisión espontánea, hasta tumores muy agresivos que no responden a tratamiento multimodal intensivo. Generalmente el pronóstico actualmente de las formas agresivas del neuroblastoma sigue siendo muy desfavorable. Siguiente. Y el segundo punto en relación a la epidemiología, el neuroblastoma es el tumor sólido extracranial más frecuente en los niños y el cáncer diagnosticado con más frecuencia en lactantes. En Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 600 casos al año, lo que supone del 8 al 10% de los cánceres de la infancia y 1/3 de los cánceres en lactantes. Como pueden ver en el esquema, el neuroblastoma es uno de los cánceres más frecuentes en niños y además es responsable del más del 15% de mortalidad por cáncer en niños, y la mediana edad de presentación al momento del diagnóstico es de 22 meses. El 90% se diagnostican en menores de 6 años y la incidencia en relación al sexo masculino es más alta, y en relación a la raza también la incidencia es más alta en relación a la raza blanca. Siguiente, por favor. En la parte de la etiología, la causa del tumor se desconoce. Se considera que un defecto en los genes puede ser parte del problema. En relación a eso, el neuroblastoma familiar representa el 1 al 2% de todos los casos y se asocia a menor edad en el momento del diagnóstico. Y está ligado a mutaciones de los genes, el FOX2B y el ALK. También se ha identificado el gen BAR1 como factor genético principal contribuyente al riesgo de neuroblastoma. Por otro lado, el aumento de incidencia de neuroblastomas también se asocia a ciertas exposiciones químicas laborales, tanto maternas como paternas, en relación a la agricultura y profesiones relacionadas con electrónica. A ver, siguiente, por favor.
También es importante mencionar que en relación a la etiología, el neuroblastoma también se asocia a otros trastornos de la cresta neural, como la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome de hipoventilación central. En este cuadro pueden ver algunos síndromes asociados a neuroblastoma. Dentro de uno de ellos está el síndrome de Pepper, que presenta algunas características como son afectación hepática masiva y metástasis con o sin dificultad respiratoria. El síndrome de Horner, con características como son tosis, miosis, anhidrosis unilateral asociadas a un tumor primario torácico o cervical. El síndrome de Hutchinson, con unas características como son cojera y irritabilidad en niño pequeño asociadas a metástasis en médula ósea o en el hueso cortical. Y bueno, los demás síndromes también asociados a neuroblastoma, el síndrome opsoclono-mioclonotaxia, el síndrome de Kerner-Morrison, entre otros. Siguiente, por favor. En relación a la parte de la patología, el neuroblastoma forma parte del grupo de tumores de las células azules, redondas y pequeñas, típicas del niño. Se considera que procede de las células primitivas del sistema simpático pluripotenciales, y actualmente hay 3 patrones histopatológicos clásicos que reflejan un espectro de maduración y diferenciación. De acuerdo a la clasificación patológica internacional, el neuroblastoma se divide en 3 tipos: el neuroblastoma de subtipo indiferenciado, el pobremente diferenciado y el diferenciación. En segundo lugar, el ganglio neuronal de subtipo entremezclado y nodular, y el ganglioneuroma maduro y en maduración. Una característica relevante puede ser que en relación al neuroblastoma constituyen células redondas pequeñas e indiferenciadas. Siguiente, por favor. Ya, en relación a las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que el neuroblastoma puede afectar cualquier región, como había mencionado, del tejido del sistema nervioso simpático. Es por eso que los signos y síntomas reflejan acá la localización del tumor y la extensión de la enfermedad. Y los síntomas pueden simular a veces otros muchos trastornos, lo que puede retrasar el diagnóstico. De acuerdo a la bibliografía, las localizaciones más frecuentes son a nivel abdominal en un 69% de casos. Dentro del abdomen, la zona más frecuente son las glándulas suprarrenales. Por otro lado, a nivel del mediastino, en un 21% de los casos, y en un 1% se diagnostican por las metástasis. Entonces, los primeros síntomas generalmente son fiebre, una sensación de indisposición general, dolor. También puede presentar falta de apetito, pérdida de peso y diarrea. Otros signos característicos son nódulos subcutáneos azulados, exoftalmos y equimosis periorbitaria. Ya cuando hablamos de una enfermedad localizada, puede ser una masa o bien asintomática o puede causar síntomas por la propia masa, como es el efecto de masa, conocido como compresión medular espinal. Puede producir una obstrucción intestinal o el síndrome de la vena cava superior. Cuando el neuroblastoma es originado en el ganglio cervical superior, puede producir el síndrome de Horner. A ver, siguiente, por favor. Ya, en este gráfico pueden ver algunos signos característicos, como son los nódulos tumorales subcutáneos diseminados, y a nivel visual o periorbitario, la equimosis periorbitaria. También cuando los neuroblastomas son paravertebrales, pueden invadir los agujeros intervertebrales por compresión medular espinal y de las raíces nerviosas. El neuroblastoma puede también estar asociado a un síndrome paraneoplásico de origen autoinmune, denominado el síndrome opsoclono-mioclonotaxia, en el que los pacientes presentan movimientos de sacudidas incontrolables, sacudidas rápidas, corporales y oculares, también con una alteración de la coordinación y disfunción cognitiva. Y en relación a la localización que les había mencionado, que es más frecuente a nivel abdominal y específicamente la glándula suprarrenal, algunos de estos tumores pueden producir exceso de catecolaminas, que pueden aumentar la sudoración, causar hipertensión, y algunos liberan el péptido intestinal vasoactivo, que produce una diarrea secretora muy profusa. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a terminar con el punto de diagnóstico del neuroblastoma. Mi nombre es Clarita Vega Cifuentes. En primera instancia, tenemos que el neuroblastoma se descubre habitualmente como una o varias masas a nivel radiográfico. Se puede observar también en las tomografías y en la resonancia magnética, como podemos observar en la imagen.
La masa va a tener ciertas características, calcificación y hemorragia, que debemos tomar en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. En ocasiones se puede hacer el diagnóstico a nivel prenatal, ya que en los últimos años este tipo de diagnóstico ha ido mejorando y por lo tanto la incidencia del diagnóstico ha ido aumentando de manera constante en el periodo prenatal. Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta en estos exámenes? Que las masas suprarrenales que van a ser detectadas en este periodo se van a encontrar típicamente desde la semana 18 hasta la semana 32 de gestación. Otra característica van a ser los marcadores tumorales, como mencionó mi compañero, que van a ser los metabolitos de catecolaminas. Estos son los ácido homovalínico y el ácido vanil-mandélico. Estas van a estar elevados en la orina en un 95% de los casos y va a ayudar bastante en lo que es la confirmación del diagnóstico. El diagnóstico histopatológico se va a realizar en el tejido tumoral obtenido mediante la biopsia, que vamos a llamarlo diagnóstico histopatológico, como podemos observar en la imagen inferior derecha. Es una muestra de la médula ósea donde podemos observar las células tumorales azules, redondas, pequeñas y concentraciones altas de ácido vanimandélico y el ácido homovanílico en orina, que les había mencionado, que son los metabolitos de las catecolaminas. Para detectar la metástasis, lo que se va a emplear son la tomografía computarizada y la resonancia magnética torácica y abdominal. También vamos a utilizar lo que son las gamografías óseas para poder detectar la afectación ósea cortical y al menos 2 punciones punzoaspirativas y biopsias independientes de la médula ósea para poder confirmar el diagnóstico. También otro examen, lo que tenemos es la gamografía con yodo. Esta va a ser utilizada para definir mejor la extensión de la enfermedad en nuestro paciente. Y en el caso de que estuviéramos sospechando de una compresión medular, debemos realizar una resonancia magnética a la columna vertebral ante la sospecha de que haya esta posibilidad. En el siguiente cuadro podemos observar lo que es el sistema de clasificación internacional de neuroblastoma, donde lo va a estadiar en 4 tipos. En el estadiaje número 2 vamos a tener 2 subtipos que van a tener caracterizados del 1, 2A y 2B como un tumor localizado. Ya en el estadio 3, tenemos un tumor unilateral irresecable que va a infiltrar cruzando la línea media. En el estadio 4 ya va a haber diseminación en ganglios linfáticos distantes y en el estadio 4S lo que vamos a tener es un tumor primario localizado, así como en los estadios 1 y 2 y con diseminación limitada a la piel, hígado y médula ósea. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico diferencial. Dentro del diagnóstico diferencial de neuroblastoma va a incluir diferentes afecciones neoplásicas y no neoplásicas. Estas van a variar según la ubicación del tumor y distinguirlas va a ser difícil cuando el paciente no va a presentar lo que son las catecolaminas elevadas en orina o que no tiene un tumor primario evidente, ¿no? En el caso de que el tumor surge de una ubicación suprarrenal, debemos considerar lo que es el tumor de Wilms, que ya ha sido presentado por mis compañeros, y el hepatoblastoma. Si en caso las localizaciones del tumor están a nivel torácicas y retroperitoneales, se debe considerar lo que es el linfoma y los tumores de células germinales. En el caso de una afectación ya metastásica de la médula ósea, se debe distinguir del linfoma, del osteosarcoma de células pequeñas, también el condrosarcoma mesenquimatoso, el sarcoma de Ewing, entre otros. Y si el canal espinal está afectado, ya sea por una lesión metastásica o por una compresión de un tumor primario, debemos considerar los tumores desmoides, los tumores epidermoides, los teratomas y los astrocitomas. Bien, ya para finalizar el tratamiento, la edad del paciente y el estadio tumoral se van a combinar con las características citogenéticas que va a presentar el tumor y las moleculares para determinar el grupo de riesgo para poder determinar de esta manera el tratamiento y el pronóstico de cada paciente. Es así que lo vamos a dividir en 3 categorías: neuroblastoma de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el tratamiento habitual de los niños con neuroblastoma de riesgo bajo, tenemos lo que es la cirugía en los estadios 1 y 2 y la observación en el estadio 4S con tasas de curación de mayor a 90% que por lo general van bien sin tratamiento adicional.
El tratamiento con quimioterapia o radioterapia, en el caso de los niños que presentan recidiva local, puede seguir siendo curativo. En los niños que presentan una compresión medular espinal en el momento del diagnóstico, se puede precisar también un tratamiento urgente de quimioterapia, cirugía o en su defecto una radioterapia para poder evitar los daños neurológicos. En el caso del tratamiento del neuroblastoma de riesgo intermedio, consiste en la cirugía, quimioterapia y en algunos casos radioterapia. En la quimioterapia consiste en las dosis moderadas de cisplastino y carboplatino. También los tumores con respuesta incompleta a la quimioterapia ya se va a emplear lo que es la radioterapia. Otro punto importante dentro de este tratamiento es la clasificación histopatológica de Shimada. Shimada desarrolla una clasificación histopatológica con un valor pronóstico que considera el grado de diferenciación del neuroblasto, la presencia o no del estroma, índice de proliferación celular y patrón nodular, además de la edad del paciente. Y este lo va a clasificar en dos, en un grupo histológico favorable y un grupo histológico desfavorable. El grupo histológico favorable lo que va a presentar son pacientes que, bueno, a cualquier edad con tumores ricos en estroma, sin patrón nodular, a diferencia del desfavorable. Estos pacientes van a tener menos de 18 meses y un estroma pobre, con IMK, que es el índice de mitosis, de menor a 200, con neuroblastos indiferenciados o indiferenciados. A esto diferencia del desfavorable, que va a presentar, la diferencia es que va a presentar el patrón desfavorable un patrón ya nodular, donde va a presentar neuroblastos bien diferenciados y un mayor índice de mitosis. Y finalmente lo que es el neuroblastoma con riesgo alto, tenemos lo que es la quimioterapia intensiva, quimioterapia a dosis altas con rescate de células madres autólogas, cirugía, radioterapia y el ácido 13-cis-tretinoico. La quimioterapia de inducción se hace para estos niños que consiste en combinaciones de diferentes fármacos en altas dosis. Al finalizar la quimioterapia de inducción, lo que se va a realizar es la resección del tumor primario residual, seguida de quimioterapia a dosis altas con rescate de células madre y radioterapia local en las regiones tumorales. Para este tipo de neuroblastoma de alto riesgo, con mucha frecuencia va a presentar lo que son las recidivas, y los niños con recidivas de este neuroblastoma tienen una tasa de respuesta menor al 50% que hay que considerar con los actuales protocolos de quimioterapia alternativos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, ¿preguntas? Yo sí tengo preguntas. Ya, he coordinado con su delegado, sí, efectivamente me envió las diapositivas, solo que hubo un problema para aperturarlas, por eso no las vi. Y ahora sí ya las estoy viendo más claramente. Hay algunas fotos que no tienen buena resolución. Están muy pequeñas. Bueno, a ver, la primera pregunta. ¿Qué nos podrías aclarar sobre restos nefrogénicos? Creo que es Mercedes. Sí, sería mi tema. En sí, ¿Podrías aclarar algo? sí. Porque has mencionado como una etiología, no como una etiología, pero sí muy relacionado. ¿Sabes o no sabes? Exacto. En sí es una suposición, ¿no? Pero Ya, en la los embriología restos nefrogénicos, a ver, yo lo voy a mencionar, ¿ya? Porque no me das una respuesta. sí. Vendrían a ser focos benignos de células renales embrionarias que persisten más o menos en el 1% de los riñones de los recién nacidos y desaparecen en la primera infancia. Cuando estos restos nefrogénicos persisten, ¿no? Pueden sufrir mutaciones adicionales y transformarse en tumor de Willis. Esa es una hipótesis que hay, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Ok, tengo otra pregunta. En el diagnóstico diferencial de tumor de en lactantes, ¿cuál sería el diagnóstico más frecuente? ¿Quién hizo esa parte? Yo, doctor, Ana, a ver, dime. sí, diagnóstico diferencial.
No estoy segura, pero me parece que puede ser el sarcoma de células claras del riñón, que es el segundo tumor renal infantil más común. No, hija. No es eso. Bueno, en los lactantes, en los menores de 1 año, ahí su compañero ha dicho en lo que es el diagnóstico, una cosa muy importante, que creo que lo ha dicho de forma general, en relación a lo que era la biopsia. ¿Qué nos puedes comentar en relación a eso? Dijiste que podría llevar a errores diagnósticos, algo así, por hacer la biopsia. ¿Quién hizo Sí, esa doctor. parte? A ver, dime. Sí, doctor. Sí, que dentro del diagnóstico anatomopatológico, hacer una biopsia no era algo recomendable, sino que se prefería hacer el análisis histopatológico ya con la muestra entera, luego de haber realizado la nefrectomía. Y bueno, en la bibliografía se comentaba de que se podía provocar un exceso, una sobreestadificación del tumor. O sea que podríamos darle una estadificación innecesaria. Ya, hay idea. A ver, sus compañeros han mencionado de forma general, pero es necesario aclarar. Hay 2 escuelas, una que es la escuela americana, que es el COG, o sea, Children Oncology Group, ¿no? Y otra escuela es la CIO, que es la escuela europea, de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Entonces, la escuela del COG propone de que el acto quirúrgico debe ser lo primero que se realice, ¿no? Y después, sin quimioterapia previa. Y después ya ahí se estadifica, ¿no? Si fue una resección parcial, si quedó residuo, microscópico, macroscópico, cómo estuvo la cápsula, etcétera. Que eso era importante que también lo explique. Y la escuela europea dice, no, primero debe darse quimioterapia para reducir el tumor y hacerlo operable. Entonces, ambos tienen los mismos resultados, como mencionaron sus compañeros. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a veces tumor de Wilms, por lo que está dentro de la cavidad abdominal y depende de la zona retroperitoneal del riñón, tienen tumoraciones inmensas, grandes, ¿no? Entonces, cuando no hay la suficiente experiencia, o a veces puede ocurrir, ¿no? Como un acto, un evento durante la cirugía, se puede romper el tumor. Y cuando se rompe el tumor, se siembra a nivel peritoneal. Entonces, ustedes sacan el riñón, hacen la nefrectomía total, ¿no? Supuestamente ya han sacado el tumor, ya perfecto, y no ha quedado enfermedad. Pero si se rompió el tumor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, contaminó, sembró, digamos así, células neoplásicas en el peritoneo, y ahí va a ser el lugar de recidiva de nuevas tumoraciones relacionadas a Wills, o sea, células de Wills que van a estar en el peritoneo. Entonces, para evitar ese riesgo de que pueda ocurrir una ruptura tumoral, entonces la CIO recomienda primero quimioterapia, ¿no? En el rango de edades comprendido, realmente mayores de 1 año, 5 o 6 años, ¿no? Eso es lo promedio. Hay otros reportes que dicen no, hasta los 8 o 10 años, pero es bien raro eso. Entonces, se le da quimioterapia, reduce, ¿no? Reduce el tumor y después se hace la cirugía con menos posibilidades de que ocurra una ruptura tumoral. ¿Qué pasa cuando se hace la biopsia? Que es lo que le preguntaba a su compañero. Cuando se hace la biopsia, ¿no? Que no se hace por vía paramediana, abordaje abdominal, o laparoscópico si tú quieres, sino se hace por vía translumbar, en la zona de la región lumbar. Entonces ahí se diseca hasta llegar a los riñones, se hace una excisión pequeña, se toma un poco de tejido tumoral, obviamente que no tiene que ser necrosis, tiene que ser un cirujano entrenado, y eso se manda a estudiar. Pero ya el solo hecho de hacer esa biopsia convierte, como está en el estadiaje, al tumor en estadio 3, ¿no? Entonces, por eso lo que mencionaba ahí su compañero toma sentido. Y hay una sobreestadificación, si es que se trataba de un tumor de Wills,
en estadio 1 o 2, ¿no? Ahora, ¿en quién hacer las biopsias? En los que tengo duda, ¿no? Menor de 1 año, tumor de Wills, como que no parece lo más frecuente. Mayores de 8 años, 10 años, tampoco, pues. Entonces, ahí sí justificaría porque puede ser otros tumores, ¿no? Sarcoma de células claras, ¿no? Tumor rhabdoide teratoide, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo que iba la pregunta de su compañera. Entonces, en menores de 1 año, probablemente el tumor más frecuente sería nefroma mesoblástico. Y nefroma mesoblástico vendría a ser un tumor benigno. Ahora, hay una variedad, ¿no? La variedad clásica netamente es de comportamiento benigno y el tratamiento es quirúrgico. En cambio, la variedad celular y se comporta de una forma más maligna, invasiva, ¿no? Siendo con estas características del nefroma mesoblástico. Entonces, invade el pulmón, hígado u otras estructuras. Entonces, ahí inclusive está la posibilidad de la quimioterapia, ¿no? Obviamente que el pronóstico no es tan favorable. Entonces, a eso me iba. Ok, ¿qué más? Otra pregunta. ¿Y hay alguna patología que puede predisponer a tumor de Wills? No sé quién hizo esa parte, tú mismo, Ana Medina, o quién. Yo, doctor. Igual que en el neuroblastoma también lo nombraron, aquí hay algunos síndromes que estarían como que en relación al tumor de Claro, Wilms. Por ejemplo, hay... claro, los síndromes asociados. Ujú. Serían, Claro. por ejemplo, el síndrome de Derris-Drash, el tumor de Wilms familiar, síndrome de Perryman, también algunas aneuploidías. También la anemia de Fanconi se relaciona con este tumor de Wilms. No. Los más frecuentes, mira, son Bedwick-Wiedemann, Dennis Drash, ¿no? El síndrome Wark, ¿no? Que es componente, parte de Wills, aniridia, retraso mental y alteraciones geniturinarias, ¿no? Y estas alteraciones geniturinarias pueden ser epispadias, hipospadias, ¿no? O la misma criptorquidia, ¿no? En ese tipo de pacientes. Obviamente que los tumores que tienen genética de familiar, FWT1, FWT2, obviamente que esos tienen otro comportamiento. Además, el riñón en herradura puede ser otro factor predisponente. Y no solo para Wills, ¿no? Sino para otras neoplasias renales que tendrían un comportamiento de este tipo. Ok. Después el neuroblastoma. Ya. El neuroblastoma me quedó la duda. Había una foto que no se diferenciaba bien. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que diferencia, caracteriza a estas, en la parte de lo que es histopatología? Ustedes, uno de ustedes, no me acuerdo quién es, hizo una en patología después de etiología. Justamente estoy viendo la diapositiva donde dice patología, el neuroblastoma forma parte del grupo de tumores de células azules. ¿Nos podrías explicar eso? Dice clasificación patológica internacional. Sí, en relación a eso, clasificaba, ¿no? El neuroblastoma al menos se diferenciaba del ganglioneuroblastoma y del ganglioneuroma porque presentaba células redondas pequeñas y diferenciadas, a diferencia de los dos anteriores. Ya, vamos a hablarlo un poco en castellano. La diferencia entre estos dos grupos, esos tres grupos histológicos, es la maduración. De ahí, el neuroblastoma es el más indiferenciado. El otro grupo, ganglioneuroblastoma, vendría a ser medianamente diferenciado y el ganglioneuroma vendría a ser el diferenciado, el estadio maduro, que en ocasiones cuando tiene un comportamiento histológico de maduración, lo que se hace es observar, no necesariamente dar quimioterapia. Obviamente que aquí intervienen muchos componentes, ¿no? El estadiaje, el patrón histológico, todo eso, ¿no?
pero en general, de forma general, a veces la conducta es observación. Y en el que mencionó estadiaje, quien mencionó, no sé quién fue, mencionó sobre, no mencionó mucho sobre el 4S. ¿Nos podrías explicar algo sobre el 4S? Sí, El estadio doctor. 4S. Bueno, el 4S está caracterizado por el tumor primario localizado y con diseminación, que esta está limitada a la piel, al hígado y a la médula ósea. Ya, bueno. Ya, hablando a ver más en cristiano, sería que es aquel tumor que tiene una diseminación local y no tiene gran invasividad, agresividad. Entonces, esos tienen mejor pronóstico, como está en su tabla que les muestra la clasificación internacional de estadiaje o el sistema internacional de estadiaje. Justamente, si ustedes comparan, entre el 2A, el 2B y el 4S, prácticamente es casi la misma o una similar sobrevida o mejor sobrevida en el 4S. El único que, digamos, lo supera en sobrevida vendría a ser el 1, el estadio 1, ¿no? Entonces vendría a ser como un comportamiento diseminado, pero muy local, ¿no? No vendría a ser en realidad una diseminación difusa, ¿no? Como es el 4. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de los componentes de la clase que han quedado. Si no, bueno, lo han hecho bien, chicos, realmente. Algunas cositas, bueno, que se han aclarado, pero en general ha estado bien la presentación. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos de la clase. Ok. ¿Y quién hizo la parte de oxoclonos, mioclonos? ¿Cómo vendrías a definir ese síndrome? ¿Quién hizo esa parte? Doctor, el síndrome de oxoclono-mioclono. ¿Qué fue? ¿Quién habla? ¿Vas a hablar Clarita o a hablar tu compañero? Los dos quisieron intervenir. Ya, doctor, en relación al síndrome oxoclono-mioclono, se caracteriza por sacudidas incontrolables y rápidas, tanto corporales y oculares. Sí, pues está como lo que has mencionado ahí en la diapositiva. Ya, pero ¿cuál es la causa? O sea, ¿por qué se asocia? A veces es necesario tener la curiosidad de por qué se dan las cosas, ¿no? Algunos lo describen como un fenómeno autoinmune, ¿no? Como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Que se presenta y es peculiar la presentación, ¿no? Según lo que ha descrito su compañero, está muy bien, pero otra cosa es verlo. Cuando yo tuve la suerte de verlo, ¿no? En realidad es como si el paciente siempre estuviese saltando o bailando digamos, la parte superior del cuerpo y los ojos también, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Algunos van a considerar que sí es un síndrome paraneoplásico y otros no, van a decir simplemente es una reacción autoinmune que se presenta en estos pacientes con neuroblastoma. Muy bien, chicos. Si no hay otra pregunta, damos por concluido el seminario. Ok, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.